Si me pregunta por qué soy jesuita, solo le puedo decir que es lo mismo que con la pintura. Estaba predestinado. Fue como el amor. Al fin y al cabo, lo hice por amor. En la secundaria me interesaban 4 asignaturas. Una era filosofía, otra teología, la tercera politología y la cuarta periodismo. Yo me preguntaba qué profesión podría reunir estas 4 asignaturas. Durante mis estudios pensaba en ser sacerdote. Luego conocí a los jesuitas y me gustó su labor. Entonces me pareció un buen lugar para convertirme en sacerdote. Y en los últimos 10 años quedó claro que fue una buena decisión. Me decidí a hacer algo que es quizás una locura. Y pensé, si no funciona, siempre se puede hacer otra cosa. La frase central que define la espiritualidad jesuita dice: buscar y encontrar a Dios en todas las cosas. Eso significa que no hay que retirarse a los monasterios, sino que hay que acercarse al mundo positivamente. La abreviatura SJ que cada jesuita pone detrás de su nombre significa en latín Societas Jesu, la Compañía de Jesús. Los jesuitas son considerados la vanguardia intelectual de la Iglesia Católica. Trabajan como misioneros y maestros, científicos y pastores. Son dirigidos por el Padre General con sede en Roma y muchos provinciales en todo el mundo. Los objetivos de los jesuitas son descubrir a Dios en la vida propia y ayudar a las personas. El padre Tobias Zimmermann es el director del Canisius-Kolleg, una de las 3 escuelas secundarias de la orden en Alemania. Vamos a empezar el día con un alegre Ad Maiorem Dei Gloriam. Desde el siglo XVI, la orden es famosa por su labor educativa. Actualmente tienen colegios y universidades en todo el mundo. Sus 17.000 miembros viven repartidos en 95 países. Societas Jesu, Compañía de Jesús, compañeros de Jesús. Es decir, se trata de compañerismo, de ponerse a disposición. No de una iglesia local o de un lugar, sino que de estar donde sea más necesario. Tenía muchas ganas de ingresar a una orden internacional para trabajar tal vez en el campo de las relaciones internacionales. Pero mi provincial me dijo, Berlín y el trabajo con jóvenes también es importante, y me envió a Berlín, donde empecé mi labor con los jóvenes. El padre Jörg Alt se dirige a su trabajo en Nuremberg. Él organiza las campañas políticas de la misión jesuita alemana para combatir la pobreza en el mundo. Cuenta que a los 20 años descubrió los planes que Dios tenía para él. Mi trabajo con refugiados en Würzburgo fue decisivo para mí. Ahí me di cuenta de cómo nuestro rico país trata a gente que llegó aquí por necesidad. No recibían ayuda y en muchos aspectos vivían peor que cualquier mascota en Alemania. Entonces me di cuenta de que esto no me parecía bien. Más aún, si pensamos que para la Compañía de Jesús es importante que la fe vaya de la mano con la justicia. Desde su fe, los jesuitas deben contribuir a un mundo más justo, por solidaridad con los pobres. Esa es su misión. Alt sostiene que enviar donaciones y limosnas a los países pobres no es suficiente.
Por ello intenta desde hace muchos años investigar las causas de los conflictos y la pobreza para ponerlos en el centro de la conciencia pública y con el fin de combatirlos de manera eficaz. Un domingo en Leipzig, una comunidad de estudiantes católicos se reúne con el padre Clemens Blattert. Estaba programado que iría por 2 años a Santo Domingo a trabajar en un barrio marginal. Pero en Leipzig se dio la situación de que el sacerdote se fue y el provincial dijo que necesitaba a alguien en Leipzig. Así fue como llegué a esta ciudad en 2009 como pastor de estudiantes. Judith, kannst du noch schnell schauen, ob alles gerade ist und richtig liegt? La comunidad crece desde hace años. El pastor cree que su tarea principal consiste en escuchar a los estudiantes y ayudarlos a enfrentar sus vidas. Asistencia espiritual lo llama él, también una tarea fundamental de la orden. La asistencia espiritual significa para mí, ante todo, tener tiempo para las personas, ofrecer un espacio para los temas que mueven a la gente. Y no tenemos reglas, las personas pueden hablar de todo lo que les preocupa, ya sean preguntas acerca de sus estudios, preguntas sobre sus relaciones, sobre la fe, dudas. La gama de motivos es enorme. Mientras en la capilla se celebra la misa, voluntarios cocinan el almuerzo. Dentro de poco, unas 100 personas llenarán las salas de la comunidad estudiantil. El padre dice que el espíritu de la libertad que reina aquí es jesuita. No hay nada que no se pueda discutir, y eso incluye también lo referente a la fe. Cada vez hay más personas que están estancadas. Muchos están buscando su propio camino en la vida. También buscan la fe y lo que la Iglesia les pueda ofrecer. También buscan su propia espiritualidad. Los que están aquí eligieron la comunidad jesuita a conciencia. En casa es normal ir a la iglesia, pero tengo la impresión de que muchos no se cuestionan el por qué van. Van porque todos van. Pero aquí he encontrado otras personas que realmente tienen una fe profunda y eso me ha impresionado mucho. Y yo de alguna manera también empecé a cuestionar más cosas, a compartir esas dudas con otras personas y así la fe se ha vuelto más importante en mi vida. Los jesuitas sostienen que cada persona tiene buenos y malos sentimientos que marcan su vida. Lo importante es descubrir los buenos. Creo que cada persona tiene puntos de partida específicos en los que Dios puede trabajar con él. Lo que siempre ha sido muy importante para mí es tener la curiosidad por analizar y comprender las cosas de la vida y sus vínculos. Por ello, Fausto de Goethe es muy importante para mí. Me refiero a ese personaje que quiere intentar averiguar lo que mantiene unido al mundo en lo más profundo. En 1540, en la época de los movimientos reformistas, el noble vasco Ignacio de Loyola fundó con algunos compañeros en Roma la Compañía de Jesús. Su idea es nueva, una orden que no predica el alejamiento del mundo, sino que se acerca a él y busca conquistarlo para Dios. Los compañeros se pusieron directamente al servicio del Papa. Él podrá enviarlos a todas partes donde los necesite. 473 años más tarde, en marzo de 2013, un jesuita es elegido papa por primera vez. Con el antiguo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se instala en el Vaticano un nuevo estilo político y un nuevo liderazgo. Fratelli e sorelle, buonasera.
El Papa Francisco quiere abrir la Iglesia al mundo al estilo jesuita. Yo me asombro y me alegro de su inteligencia. Él ha puesto algunas cosas en movimiento y ha despertado la esperanza. Pero hay mucha gente que dice que él solo se queda en lo verbal, que todo es simbólico. En cambio, yo tengo la impresión, como jesuita, de que este hombre está preparando el escenario para cosas grandes. Y su manera de acercarse a la gente, sin miedo, nace de su libertad interior. Para mí, esa gran libertad interior es algo típico de los jesuitas. De esta manera, puedo acercarme a la gente sin temor. Y de la misma forma, puedo enfrentar dificultades, también los problemas de la Iglesia. Yo estoy tranquilo. Creo que todavía podemos llegar a los temas complejos. Pero también es importante no dar la impresión de que los jesuitas hubiéramos contratado al Papa. Creo que él es, en primer lugar, el Papa y no un jesuita. Eso es importante en su actual función. Ya vamos a descubrir lo complejo cuando hable el latinoamericano, que tiene en vista la pobreza y que tiene unas cuantas cosas que decirle a Europa. En la misión jesuita en Nuremberg, su director, el padre Klaus Fettrueder y Jörg Alt, presentaron su último libro en marzo de 2014. Hoy queremos hacer un balance de todo lo que el Papa Francisco ha puesto en movimiento desde hace un año. Analizar lo que provocó esta frase, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Si es buena o mala, si molestó o si sirvió de algo. ¿Cómo debe manejar la Iglesia el tema de la pobreza en el mundo? Ambos jesuitas consultaron expertos en la lucha contra la pobreza en todo el mundo. También hablaron con los pobres. Su conclusión es que la Iglesia debe conservar sus bienes, pero para usarlos contra la pobreza. La naturaleza es para mí el descanso total. En mi tiempo libre salgo de paseo o trabajo en el jardín. Así uno se siente de alguna manera un poco más cerca del cielo. Según el fundador de la orden, Ignacio de Loyola, los jesuitas tienen que percibir el mundo con precisión y sin prejuicios. Y en el mundo deben también encontrar a Dios. Ambas tareas representan el camino espiritual que los jesuitas recorren hasta el día de hoy. Esa es la espiritualidad que los mueve. Se trata de abrir los sentidos a una dimensión más profunda de la realidad. La creación no es algo que esté en sus inicios. Eso es un gran malentendido, sino que la creación de Dios es continua, por decirlo de alguna forma. Se pueden encontrar sus rastros en la creación. Se puede encontrar a Dios en todas las cosas. Y lo que se puede hallar en uno mismo, si escuchas tu interior, por supuesto que no es la voz de Dios, sino que los propios movimientos que son el resultado de su obra, eso sí se puede sentir. Esto es como una piedra que cae al agua. La piedra tal vez no se puede ver, pero las olas que hace la piedra sí que se pueden ver. El director del Canisius-Kolleg, Tobias Zimmermann, es también responsable de la iglesia berlinesa Maria Regina Martyrum. Es una iglesia conmemorativa de los católicos alemanes en honor de las personas que opusieron resistencia en la oscura época del nazismo y defendieron su fe, lo que pagaron con sus vidas. Entre ellos también se encontraban jesuitas. La marginación y la muerte son parte de este mundo,
es una realidad que los jesuitas no deben excluir. Detrás de ella se encuentra la certeza de que Dios está en todo, si uno se abre a Él, si uno escucha su interior. En esta misa, el Padre toma literalmente el escuchar lo que existe en el interior. Esto a veces es inquietante y al mismo tiempo se descubren sonidos completamente nuevos, se oyen nuevas armonías y a veces se siente que algo te recuerda la vida cotidiana y de repente caminas nuevamente por el mundo y escuchas otros sonidos. De eso se trata, de entrar en nuestro interior y probar aquellas cosas que a su vez nos llevan en una dirección que no está lejos, en alguna parte, sino que en la superficie, en las cosas que encontramos, lo que vemos, escuchamos, intuimos, sentimos. Así podemos descubrir que el mundo está lleno de Dios, de un Dios que brota por todos sus poros, y no desde un lugar sagrado, no detrás de una cortina, sino que directamente aquí, en este mundo que encontramos día a día. Tobias Zimmermann nació en 1967. A temprana edad se sintió fascinado por la vida en los monasterios. Con 23 años se convirtió en jesuita. Toda su vida se ha dedicado al arte. Desde que tengo memoria he pintado. Un tiempo hice música, pero nunca he dejado la pintura. No puedo vivir sin pintar. La pintura es como una forma de oración para mí. Pero eso no se tiene que ver necesariamente en los cuadros. Porque al igual que en el mundo, en esto también hay que encontrar a Dios en todas las cosas. Es decir, los contenidos no tienen que ser explícitamente religiosos. Los jesuitas viven en denominadas comunidades residenciales, no en monasterios. En Leipzig, el párroco de estudiantes Clemens Blattert, junto a 4 hermanos, se encargan de la cocina. Al igual que en todas las órdenes católicas, también en la Compañía de Jesús se hacen votos religiosos. Al ingresar, cada jesuita promete obediencia al Papa y a sus superiores, castidad y un modesto estilo de vida. Por ejemplo, cuando camino por el parque y veo jóvenes familias, me alegro. Pero en el transcurso de mi formación, muchas veces pensaba que yo no voy a ser papá, aunque me habría gustado tener hijos. Sí, esto es una renuncia. Pero lo que hago también es una satisfacción, y me digo a mí mismo, no puedo tener todo, no puedo hacerlo todo. Me alegro por las jóvenes familias cuando las veo, y yo sigo por mi camino, y eso me llena de satisfacción. Para muchos jesuitas, la base espiritual de su camino en la orden son los llamados ejercicios espirituales. Se trata de ejercicios espirituales y meditaciones para construir una relación personal con Dios. También tienen su origen en Ignacio de Loyola. Clemens Blattert los ofrece a quienes se interesan. Dios tiene para cada individuo una misión. Esa es la imagen humana de fondo. En Leipzig, Clemens Blattert lee en voz alta un breve texto de la Biblia. Me puedo imaginar este pasaje en imágenes. Preparo un lugar. ¿Qué veo?
¿Qué escucho? ¿Qué está pasando en esa escena? ¿Y cuál es mi puesto? Para mí, el ejercicio espiritual más importante fue imaginarme que era un novicio de 20 años y que pasaba la tarde con Jesús de Nazaret cuando él también tenía 20 años. Estar con Jesús en el taller de su padre José cepillando unas mesas. Y en la tarde irnos a nadar en un estanque en las afueras de la ciudad. Y luego comer unos panqueques con su madre, María. Y fue en este ejercicio espiritual donde tuve la sensación de que estoy realmente en Nazaret y que podría haber sido así. Y donde comprendí que Jesús también tuvo 20 años y que reflexionó sobre su vocación y el predicar y anunciar el reino de Dios a los hombres. Entonces me pregunté, ¿es realmente eso lo que quiero hacer como Jesús a los 20 años o es solo algo que me estoy imaginando? O sea, cuando pensé que Jesús tuvo las mismas preguntas sobre su vocación que yo cuando era un joven jesuita, ahí tuve la sensación de que se creó una conexión, un vínculo. Sentí que comparto con él la vocación y recorremos juntos el camino de la vida. La etapa final de mi formación la realicé en Los Ángeles. Éramos 7 personas procedentes de 7 países diferentes: África, Asia, Europa y América. Pero descubrimos que somos muy similares, que los ejercicios espirituales nos marcaron y también el intento de seguir a Jesús. Somos parecidos más allá de las diferencias culturales. En Berlín, el Canisius College es una de las escuelas secundarias más solicitadas, incluso después de conocerse los casos de abuso sexual hace algunas décadas. La educación está marcada por la idea de la educación que tiene la orden. Una escuela jesuita debe ser un lugar donde los estudiantes experimenten lo que es la dignidad. La escuela debe ser un lugar donde los estudiantes experimenten la justicia, es decir, donde se respete su dignidad. La escuela debe ser un lugar donde la cuestión de Dios sea un tema abierto. Y la escuela debe ser un lugar donde los niños reciban una formación como personas. Aquí mi carrera no es el único objetivo, sino que se trata de valorar al prójimo toda una vida. En aquellos tiempos, en 1986, cuando trabajaba con refugiados en la sede de Cáritas en Wurzburgo, me di cuenta por primera vez de que no es suficiente repartir mantas y regalar zapatos, sino que es necesario cambiar las decisiones políticas que hay detrás. En aquel entonces también los jesuitas me dijeron, un jesuita no debe involucrarse en política, pero yo era muy terco. Luego vino el éxito de la campaña contra las minas antipersonales que había puesto en marcha en Camboya el servicio jesuita a los refugiados. Conseguimos una convención internacional sobre la prohibición de minas antipersonales y recibimos el premio Nobel. Y solo después de todo esto comenzó a quedar claro para otros jesuitas que este es un trabajo que sí tiene algo que ver con la fe y la justicia. La historia de la Orden de los Jesuitas es larga y compleja. No está exenta de problemas. Las últimas décadas muestran un espectacular giro a la modernidad que algunos toman encantados, mientras otros lo rechazan porque lo ven como una concesión al espíritu de la época. En Alemania, a diferencia de Asia o Estados Unidos, el crecimiento es bajo. En la actualidad, la orden cuenta con unos 350 miembros alemanes. Todos están de acuerdo en ser compañeros del Señor.
Dentro de ti debe haber una llama que encienda algo en los demás. Yo he conocido muchas personas que realmente han encendido algo en mí, que me han apasionado. Así que me dije a mí mismo, yo también quiero ser una persona que tenga un fuego interior. San Agustín dijo, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es un amor por Jesús. Simplemente sentirse fascinado por esa vida, por ese hombre y el deseo de seguirlo. Y al fin y al cabo es eso. Una vez le preguntaron al padre Rupert qué significa Jesús para él, y él dio una hermosa respuesta. Todo. Esa es una gran respuesta, porque eso hay que llevarlo a la práctica. Así es.